Las navieras totalizan casi 60 mil millones de dólares en ganancias durante el primer trimestre del año 2022. Además, una reflexión. ¿Quién es el gran ganador de la creciente crisis alimentaria? Y por último, ¿qué pasará cuando Shanghái se abra por completo? Todo esto y mucho más. Te lo presentamos junto a Ariana Arteta en un nuevo análisis de la semana de Más Container. Bueno, como decíamos, casi 60 mil millones de dólares son las ganancias en el primer trimestre para las navieras. Las 11 navieras globales que publican sus resultados registraron una ganancia de 59.300 millones de dólares en el primer trimestre del presente año, al cual John McCown, fundador de Blue Alpha Capital, describió como el resultado alucinante para el transporte marítimo de línea. Este ingreso neto también marcó una mejora del 300% con respecto al primer trimestre del año 2021 y fue equivalente a casi 40.2 mil millones de dólares. En comparación con el cuarto trimestre del año 2021, las ganancias totales aumentaron un poco más de 13%. Estos resultados reales son diametralmente opuestos a lo que cualquiera podría haber contemplado al comienzo de la pandemia hace poco más de 2 años, manifestó Macau. Cabe destacar que este es el sexto trimestre consecutivo de la ganancia neta más alta jamás registrada en la industria del transporte de contenedores, las que superaron a la FAN, que es un acrónimo de Facebook, Amazon, Netflix y Google, en un 103%, aplicando la brecha con respecto al cuadro trimestre del año pasado, cuando las ganancias de la industria de transporte marítimo superaron a las FAN en un 14%. De los 11 transportistas marítimos más grandes, CMA-CGM lideró el paquete en términos de ganancias con un ingreso neto de 7.5 mil millones de dólares, al menos según la estimación de Macau, porque la compañía privada aún no ha publicado sus resultados del primer trimestre. Por su parte, Maersk ocupó el segundo lugar con un ingreso neto de 6.7 mil millones de dólares, que Macau también estimó según informa la compañía en términos de EBITDA. El informe también señala que el sólido desempeño financiero de la industria ha resultado en pedidos de nuevos buques sin precedentes, con el total de solicitudes de la industria ahora acercándose a un nivel récord de casi el 30% en términos de capacidad de TEUs. Por su parte, los analistas de Drewry informaron, según sus últimas estimaciones, que para fines del año 2022 la industria del transporte de contenedores habrá obtenido una ganancia operativa sin precedentes de $500 millones tras años de dolor de cabezas en la cadena de suministro, tomando en cuenta además las tarifas de flete récord. Estamos revisando las noticias más visitadas por ustedes en el análisis de la semana de Más Container, una gentileza de Michelin, flotas conectadas, Asís Cargo, seguridad para las empresas, Camión Go, conectamos para el transporte de carga, SEAL, servicios especializados de aduana y logística, Datasur, información que importa, y por cierto, Nowport, facilitamos tu comercio internacional. En la siguiente información que les comentamos en este análisis de la semana, les hacemos una reflexión, una pregunta. ¿Quién es el gran ganador de la creciente crisis alimentaria? Medio Oriente y el norte de África estarían en serios problemas con una amenaza inminente de pasar hambre debido a las alzas récord en los precios de los granos, producto de la invasión y conflicto entre Rusia y Ucrania, dos de los principales exportadores mundiales de cereales, lo que pone en un jaque la base alimentaria mundial. Sin embargo, hay un claro ganador en términos económicos, Rusia. Esto porque ha seguido enviando su trigo al precio ahora más alto, encontrando compradores dispuestos y obteniendo más ingresos por tonelada. También espera un excelente periodo de cosecha de trigo en la próxima temporada, lo que sugiere que seguirá beneficiándose de la situación. Cabe recordar que los precios mundiales del trigo han aumentado más del 50% este año y el Kremlin ha recaudado unos 1.900 millones de dólares en ingresos por impuestos a la exportación de trigo en lo que va de esta temporada, según estimaciones de la consultora agrícola CEFCOM. Además, al bloquear los puertos de Ucrania, Rusia ha obligado a este país a tratar de enviar granos por tierra, lo que resultó en exportaciones de una sola cuarta parte de sus volúmenes potenciales habituales. Esto ha cortado suministros vitales para países desde Somalia hasta Egipto. Además, el clima cálido y las sequías que están afectando los cultivos de trigo en otras partes del mundo ha llevado los precios del grano a niveles casi récord,
y amenaza con pasar hambre en partes de Medio Oriente y el norte de África. Recordemos que Rusia y Ucrania son los principales proveedores de trigo y aceite de girasol en el mundo. Ucrania también se encuentra entre los 6 principales exportadores de maíz, pollo y miel. Tradicionalmente ha enviado millones de toneladas de grano al año a través del Mar Negro, obteniendo alrededor del 10% de su Producto Interno Bruto de su sector agrícola y alimentario. Los dos se encuentran entre los pocos países del mundo que exportan grandes volúmenes de alimentos que cultivan a muchos países. Con todo, Rusia está entregando sus productos agrícolas a un ritmo más rápido que el año pasado, con comerciantes internacionales como Vieterra y Cargill, que aún realizan envíos, incluso envíos algunos volúmenes a Israel, que a menudo compra a Ucrania. Bueno, es probable que las tendencias actuales se duren en el futuro previsible. Por ejemplo, en Ucrania, los agricultores han estado plantando para la próxima temporada bajo la amenaza de bombas e incluso limpiando cadáveres de sus tierras. Por su parte, se espera que Rusia logre una cosecha récord en nuevas campañas gracias al buen clima. En contraste, otros grandes proveedores de trigo de Estados Unidos a Europa Occidental están experimentando sequías que amenazan sus cultivos. Por último, Rusia también ha dominado los envíos de aceite de girasol desde que comenzó la guerra, después de que se cortaron las exportaciones de Ucrania por vía marítima. Antes de seguir revisando las notas más destacadas de la semana, te recordamos que puedes leer todas esas informaciones en www.mascontainer.com. Además, nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y YouTube. Asimismo, te invitamos a escuchar todos nuestros programas en la radio online de Más Container. Por último, una reflexión a propósito del caos y las problemáticas en las cadenas de suministro. ¿Qué pasará cuando el puerto de Shanghái se abra por completo? Los problemas en la cadena de suministro se han visibilizado principalmente a través de la acumulación de barcos que esperan fuera de los principales puertos de todo el mundo, y donde el puerto de Shanghái se ha vuelto un icono del caos tras más de 2 meses de cuarentena. La ciudad y el puerto están a puertas de abrir completamente. Bueno, con todo, la pregunta interesante es la que todos hacen, pero prácticamente nadie tiene la respuesta. ¿Qué pasará cuando Shanghái se abra por completo? Shanghái, que ha permanecido en total confinamiento desde el 5 de abril de este año, pinta un panorama diferente. Para responder a esta pregunta se debe observar el efecto en la cadena de suministros más amplia, que, como todos sabemos, consiste en una gran cantidad de actividades entrelazadas e interdependientes. Muchos, pero no todos, están relacionados indirectamente con los tiempos de tránsito oceánico. El temor es una congestión masiva y prolongada, por supuesto, y varias firmas de análisis han intentado calcular el impacto, con estimaciones que van del 1 a 2.5 meses para despejar el puerto. Técnicamente, el puerto de Shanghái ha permanecido abierto y funcional, aunque ha manejado en gran medida el posicionamiento previo de contenedores vacíos antes de la apertura, así como refrigerados y algunas importaciones secas. Los contenedores de exportación a través del puerto, en cambio, han sido pocos, ya que las normas impuestas a los camioneros que llevan estas cajas al puerto han hecho prácticamente imposible su operación. Bueno, por lo tanto, se debe suponer que cuando el puerto vuelva a abrir, será principalmente para las importaciones de contenedores llenos, muchos de los cuales contienen materias primas necesarias para que funcionen las fábricas al interior del país. Los contenedores de exportación consistirán en bienes producidos antes o durante el cierre, pero retenidos en instalaciones de exportación en las fábricas o en otro lugar. Claramente, no hay forma de saber cuántos contenedores estarán o pueden estar ya llenos y listos para moverse, pero es seguro decir que la cantidad es sustancial. ¿Y qué sucederá en los puertos de entrada y destino, donde tanto la capacidad de transporte como la capacidad de los importadores para mover los contenedores rápidamente también son muy cuestionables? Primero en Estados Unidos y ahora también en Europa. Claramente los problemas de la congestión portuaria y la cadena de suministro global son complejos y requieren una mirada mucho más cercana que simplemente contar con la cantidad de embarcaciones fuera de los puertos. Además, el impacto de la congestión parece diferir ampliamente según el origen de los buques.
Finalmente, hay que destacar que las operaciones diarias en el puerto de Shanghái se han recuperado casi por completo de los efectos del confinamiento de las ciudades producto del COVID-19, aunque es probable que la acumulación de pedidos por interrupciones en el puerto y las fábricas cercanas continúen causando congestión en los envíos hasta bien entrado este año 2022. Si bien el bloqueo de Shanghái se está levantando lentamente, es probable que los efectos en la producción y la cadena de suministros se sienta durante meses. A medida que las empresas reabran, habrá prisa para comprar materias primas y luego una avalancha de productos terminados que saldrían en las fábricas mientras las empresas intentan recuperar el tiempo perdido. Es un tema no menor lo que está sucediendo en el puerto de Shanghái y por lo mismo, acá en Más Container vamos a seguir muy atentos a ver si efectivamente se va a abrir por completo esta terminal que es una de las más grandes a nivel mundial. De esta forma, revisamos las noticias más visitadas en máscontainer.com. Lee estas informaciones en nuestro sitio web y súmate a todas nuestras redes sociales para estar siempre informado de todo el acontecer de la logística y el comercio internacional de Hispanoamérica y el mundo. Esto fue en Análisis de la Semana y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien.